7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Seguiremos informando. Se está procesando en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional este sismo que hemos sentido de larga duración en Quito. La información inicial preliminar proviene de un fuerte sismo en territorio boliviano. Se lo sintió, no sabemos si hay conexión con el sismo que hemos sentido en esta capital hace algunos minutos. Tendremos la información oficial respecto de lo que arroje el informe técnico del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia: el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, el doctor Rodrigo Andrés Cordero, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. También está invitado el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo. Vamos a iniciar con el doctor Rodrigo Andrés Cordero. ¿Cómo impulsar la generación de fuentes de empleo, que es quizás uno de los problemas más importantes que estamos viviendo, más allá de los procesos de control de la economía, de estabilidad de la economía? Una de las demandas angustiantes constituye la generación de nuevas fuentes de empleo, y no solo la confirmación de quienes tienen ya trabajo, eso está muy bien, sino este nuevo espectro que permita generar nuevas fuentes de trabajo en nuevas condiciones, con nuevos recursos, con nuevas modalidades de trabajo que son tan fundamentales en las actuales condiciones. Doctor Rodrigo Cordero, muy buen día. Muy buenos días y muchas gracias. Sin duda, el mayor desafío que tiene la generación de empleo es conseguir en el país una tregua política. Realmente requerimos de condiciones de estabilidad y de seguridad jurídica para que el empleo pueda gestarse. Empleo en todos los niveles, no solamente estoy hablando del sector privado, sino también del sector comunitario de la economía. Uno y otro requieren de paz, requieren de tranquilidad para que la inversión pueda prosperar. La tregua política debería ser la condición primera para que esto se dé. Sin tregua política como premisa, ¿cómo se puede generar confianza? ¿Cómo se puede generar nuevas fuentes de empleo, doctor Cordero? Es muy difícil que esto se dé. El inversionista, no importa el nivel de que se trate, grande, mediano o pequeño, pone en riesgo su capital, pone en riesgo su futuro, el momento en el que realiza una inversión, el momento en el que compromete sus recursos para una actividad productiva. Y si no tiene la expectativa de que el futuro va a ser medianamente tranquilo, simplemente no lo hace. Requerimos tregua política y lamentablemente el Ecuador está desde hace muchos años imbuido en una realidad de permanente zozobra desde el quehacer político, y eso no da tranquilidad a los actores privados. Bien, la bienvenida al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo. Decía el doctor Rodrigo Cordero desde Cuenca: hay necesidad de una tregua política, hay necesidad de generar paz, tranquilidad, para poder generar fuentes de empleo. ¿Es posible eso desde los sectores sociales? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Vicente Albornoz y también al ingeniero Rodrigo Cordero. Me parece que es preciso, mi estimado Miguel, entender de que en nuestro país no existe una política de generación de empleo. No existe una política que permita evidentemente discutir esta necesidad del pueblo ecuatoriano. Y esto es en base a que ninguno de los gobiernos le ha prestado atención a esta necesidad de los distintos sectores que conformamos la sociedad ecuatoriana. No solamente desde el ámbito de la clase obrera, sino también incluso de las necesidades y de los problemas que tienen, ¿no es cierto?, el sector empresarial. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque no se ha puesto en funcionamiento el Consejo Nacional del Trabajo. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, cuando se conformaba el Consejo Nacional del Trabajo, tenía como principal tarea
el tema de la discusión de la generación de empleo. Sin embargo, tanto el gobierno de Correa como el gobierno de Moreno y ahora el gobierno del presidente Lasso no han hecho funcionar este consejo, y lo único que se han dedicado es a reunirle al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para discutir el tema del incremento salarial en el mes de diciembre. Es decir, no está cumpliendo el papel en el cual la Cámara de Comercio, la Cámara de la Producción, la Cámara de la Agricultura, los sectores de las centrales sindicales, deberíamos estar discutiendo cómo generar empleo, cómo generar, ¿no es cierto?, estas posibilidades que le permitan a los ecuatorianos acceder a un pleno empleo, pero también el hecho de discutir nuevas fuentes de trabajo. Señalo esto porque también estas mesas de diálogo que ha abierto el gobierno nacional no sirven para discutir el tema del problema de cómo generar fuentes de trabajo, de cómo generar empleo. Lo único que se han dedicado desde el lado del gobierno nacional es decirnos simplemente que lo que se requiere aquí es una reforma, entre comillas, laboral, que significa eliminación de derechos. Y eso evidentemente que no es la solución a la discusión seria que debería darse en el tema de cómo generar nuevas plazas de trabajo, cómo generar nuevo empleo, cómo se va a invertir en el país, qué es lo que se va a hacer para desarrollar la economía en nuestro país, y evidentemente esto mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos. Por eso es indispensable entender que si seguimos con posturas de ese lado, desde el lado del gobierno nacional, de no establecer una línea de conducta para la generación de empleo, evidentemente vamos a tener las dificultades que había señalado Rodrigo. No hay una de plena seguridad jurídica, ¿no es cierto?, en la cual se evidencien las reglas del juego de mejor manera, pero también en qué sectores de la economía se va a establecer el tema de nueva generación de trabajo, de empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas. Don Nelson Erazo, le preguntaba lo que dijo el ingeniero, el doctor Rodrigo Cordero, que se necesita como premisa una tregua política. Sin embargo, más allá del legítimo derecho, la Constitución, artículo 98, consagra el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta, por cierto, con propuestas y en el marco del ordenamiento jurídico. Cuando hay sectores muy respetables, por cierto, como el sector indígena, que ya declaró movilizaciones indefinidas desde el 13 de junio. Eso puede contribuir, insisto, más allá del legítimo derecho que tienen, contribuir a sentarse en la mesa. Al señor Issa no le vemos sentándose en la mesa, solo lanza los discursos. Él no habla de reivindicaciones del campo, él no habla de la desnutrición crónica infantil que tanto peso tiene en el sector rural, habla de movilizaciones. ¿Por qué no sentarse, proponer para, en un ambiente de tranquilidad, exigir, por cierto, al gobierno, exigir que se apruebe una reforma laboral necesaria en el Ecuador? A ver, mi estimado Miguel, nosotros estamos abiertos a la discusión, al debate, tanto es así que hemos propuesto una ley de generación de empleo, una ley de un nuevo Código del Trabajo, y que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Es decir, los empresarios también pueden acercarse a la Asamblea a entregar sus propuestas, al igual que también lo puede hacer el gobierno nacional. Sin embargo, de eso, mi estimado Miguel, es necesario también entender que está abierta la mesa de discusión con el gobierno nacional en el tema laboral. Pero fíjese usted cómo nos pueden plantear que quieren discutir esta temática cuando va el señor Diego Ordóñez a plantear que lo esencial para generar empleo, para generar nuevas plazas de trabajo, es eliminar la indemnización en caso de despido de los trabajadores. Es decir, con esas posturas, evidentemente que no llama la atención el tema del diálogo social, o cuando se les llama a otros sectores, se les dice que hay que abrir el diálogo, pero se veta la ley. Evidentemente que eso no permite discutir de manera adecuada. Sin embargo, nosotros el día de mañana vamos a asistir a la mesa que se va a discutir con el gobierno nacional y el tema laboral. Y vamos a plantearle si es que al gobierno le interesa o no resolver los problemas laborales, pero sobre todo resolver el problema del desempleo en el país. Si esa es la postura del gobierno, si el gobierno cree que hay que generar el tema de fuentes de trabajo, de generar empleo y de entrar en una discusión del Código del Trabajo, evidentemente que debemos trabajar por una sola ley.
Pero cuando en cambio el gobierno nos dice lo que queremos es una ley paralela, una ley en la cual se establecen nuevas reglas del juego para los nuevos trabajadores, que estos no tendrán derechos, evidentemente que estamos hablando de cosas distintas. Y en ese marco, en todo caso, está en la responsabilidad del gobierno el hecho de que el diálogo pueda seguir con los distintos sectores sociales. Ahora bien, eso por una parte, Miguel. Por otro lado, las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, hemos ratificado el tema de las movilizaciones, y eso no implica en ningún caso, Miguel, el hecho de que el diálogo no se deba dar o que no debamos continuar en la discusión. Por el contrario, mientras avanzamos en el diálogo, también tenemos el derecho a demandar del gobierno nacional seguridad para el pueblo ecuatoriano. No puede ser posible que hoy salimos de nuestras casas y no sabemos cuándo vamos a regresar, en qué condiciones vamos a llegar. El problema de la inseguridad realmente es alarmante, pero también los problemas que tienen que ver con el alto costo de vida, Miguel. No puede ser posible que los ingresos familiares sean de $271 en promedio, mientras tenemos una canasta familiar que superó ya los $760. No podemos seguir con políticas en las cuales se anuncian las privatizaciones y por otro lado no se le quiere escuchar al pueblo ecuatoriano. O también el otro escenario que hemos planteado, que es el hecho de que el gobierno nacional garantice el libre ingreso a las universidades de nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos, Miguel, hoy no pueden asistir, incluso incorporarse a la educación presencial en el caso de la costa, porque muchos de los padres de familia fueron despedidos en medio de la pandemia y ahora no tienen trabajo. Es decir, las condiciones generales del pueblo ecuatoriano son realmente alarmantes, y ante eso es el tema de las movilizaciones. Y también hemos señalado y ratifico este hecho de que estamos abiertos a seguir discutiendo siempre y cuando el gobierno nacional asuma con seriedad la discusión en torno a cómo generar empleo en el país y por otro lado también a resolver los problemas que nos aquejan a la sociedad ecuatoriana. Dos puntos de lo que ha dicho Nelson Erazo. Se refirió al tema de las indemnizaciones. Uno de los problemas que hay en el país, ¿no cree usted que hay que cambiar esa composición? Porque usted consulta a cualquier empresario, pequeño, mediano o alto, dice, el nivel rígido de indemnizaciones para los que está perfecto el marco jurídico actual, pero para los que vienen es insostenible. Nadie quiere contratar con ese marco rígido en esas condiciones. Y lo otro también con el legítimo derecho, ir a esa asamblea da vergüenza escucharles el discurso que se repite, privatizaciones, hay que hacerles leer la Constitución, las concesiones, privatizaciones. Un gobierno violaría la Constitución al hacer privatizaciones, y peor de sectores estratégicos. Eso está prohibido expresamente por la Constitución, pero el discurso se repite, privatizaciones, y claro, esto se quiere vender en un ambiente en donde falta la generación de fuentes de empleo. ¿No cree usted, don Nelson Erazo, que el tema, por ejemplo, de las indemnizaciones, que tiene que haber, pero no en las condiciones actuales, porque el que genere empleo, más del 80% del sector privado, dice, en esas condiciones yo no voy a contratar así? Don Nelson Erazo. A ver, Miguel, el tema de las indemnizaciones se producen cuando hay un abuso de la patronal y despide de manera intempestiva. No es que no pueden despedir. Si hay un trabajador que no funciona, que no llega a tiempo, que no rinde, evidentemente que hay las condiciones que establece el tema del visto bueno. Por lo tanto, el tema de la indemnización en caso de despido intempestivo, que es el abuso de la patronal, tiene que seguirse ejecutando. Miguel, y los problemas del empleador no es el tema que le asusta el tener que pagar una indemnización a un trabajador bueno. El problema en concreto es que no hay posibilidades de que los empresarios inviertan, porque también los intereses de la banca son extremadamente elevados. Y evidentemente cuando conversamos con la pequeña y mediana industria, ¿qué es lo que nos ha dicho en lo fundamental? Que lo que le preocupa es los intereses que tienen en la banca, porque no pueden pagar sus deudas cuando estas las están asumiendo. Entonces los problemas hay que tratarlos de otra manera. Y cuando nosotros hablamos, mi estimado Miguel, entendemos que la Constitución prohíbe el tema de la privatización, pero también está en juego lo que aquí se ha llamado la delegación de la administración de las empresas estatales a manos privadas.
¿Qué se dice eso en pocas palabras? ¿Acaso no es la misma figura? ¿Acaso no son los mismos elementos con los cuales se va a jugar en el tema de cómo la relación de la riqueza de los ecuatorianos hoy va a ser administrada por manos privadas? Evidentemente que esto es lo que también nos preocupa a nosotros cuando no hay seriedad en el tipo de cosas. Por eso insisto una vez más, Miguel, los problemas de las movilizaciones que están anunciadas y que en el caso del Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular la hemos señalado para el mes de junio, el 22 de junio exactamente, serán sobre la base de demandar seguridad para el pueblo ecuatoriano, el hecho de que el gobierno nacional entregue medicina para la gente que hoy en los hospitales está desatendida porque no hay medicinas. La gente o muere ya no por el COVID, sino por otro tipo de enfermedades. Y evidentemente también tiene que ver en el hecho de que el Estado pague la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros creemos que en la mesa, por ejemplo, Miguel, sobre el tema del IES, hemos avanzado en cosas importantes. Fíjese usted, hubo un acuerdo en el cual, por ejemplo, vamos a ir a la elección del delegado de los trabajadores que desde el año 2015 no tenemos representación. Y eso me parece que es un paso importante, es un paso positivo. O el hecho de que el mismo presidente del Consejo Directivo del IES nos haya señalado que durante 20 años, Miguel, ningún gobierno ha pagado un solo centavo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Conocer que existen 199 informes de corrupción denunciados a la Fiscalía, evidentemente que también ayudan en el combate a la corrupción que estamos enfrentando en estos momentos. Por eso creo que si las cosas van en el escenario de ampliar con seriedad estos temas, evidentemente que se pueden llegar a algunas soluciones. Pero cuando tenemos un gobierno que en cambio se empecina solamente en discutir las reformas laborales, la eliminación de derechos, evidentemente que eso cierra la puerta o la posibilidad de llegar a acuerdos en el tema laboral. Bienvenido al economista Vicente Albornoz. Quizás con algunas precisiones. Si hay delegado de los trabajadores, y con nombre y apellido, señor Luis Clavijo, que sean malos representantes, tanto el del empleador, hay que decirlo, que estuvo años el señor Felipe Peso, y luego hoy está su suplente, el señor César Rodríguez, que sean malos delegados, tanto del sector empleador cuanto del trabajador, es otra cosa, pero sí hay una representación de tres tripartita este momento. Economista Vicente Albornoz, planteaba el doctor Rodrigo Cordero una tregua política para avanzar en esto. ¿Cómo lograr articular una reforma laboral que es fundamental? El joven ahora, más allá del discurso, que hay que respetarlo, por cierto, quiere nuevas formas de trabajo, nuevas formas de empleo, no habla de estabilidad. Va a un trabajo, está 1 o 2 años, va a otro. Esa es su dinámica en el nuevo milenio, en la actualidad, con una dinámica tan cambiante. ¿Cómo articular una reforma laboral adecuada a los momentos que vive el Ecuador? Buen día, economista Vicente Albornoz. Muy buenos días, Miguel, Nelson y Rodrigo. Un gusto estar con todos ustedes. A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer, y aquí quiero resaltar su labor, Miguel, y la labor de la radio, es discutir entre puntos de vista distintos. Evidentemente no todos los que estamos en este panel pensamos igual, y creo y considero, realmente lo digo muy en serio, considero que es un privilegio poder debatir con gente que piensa distinto, porque es la única manera en la cual podemos, aunque sea diciéndonos vela verde, pero llegar a algún tipo de consenso. Y yo creo, en serio, lo digo muy en serio, que usted está haciendo una labor importante en este sentido, Miguel, usted y su radio, porque no es común poder reunirse en este país a conversar con gente que piensa realmente distinto. Así que muchas gracias por la invitación, insisto. Luego, creo que hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Y aquí voy a argumentar lo siguiente. El desempleo en el Ecuador no es un problema. A ver, no me confundí. Dije lo que pensaba. El desempleo en el Ecuador no es un problema. Si vemos los datos de la última encuesta de empleo del INEC, que a mí me parece bastante bien hecha, bastante confiable,
El desempleo es del 5% de la población. O sea, solo el 5% de la población no consigue ningún empleo el rato en que lo está buscando. Porque al final desempleado es la persona que busca empleo y no lo consigue. El problema no es por lo tanto el desempleo, sino el famoso empleo no adecuado. Y el empleo no adecuado es básicamente empleo mal pagado, empleo muchas veces informal, empleo precario si usted quiere. Y ese es el gran problema del Ecuador. Y ese es más del 60%. Según la última encuesta del INEC, el 62% de la gente que quiere trabajar solo consigue un empleo mal pagado. Entonces creo que tenemos que arrancar de un diagnóstico real de cuál es el gran problema en el país. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué la gente que quiere trabajar, que en muchos casos son buenos? Ya voy a argumentar porque creo que los ecuatorianos en su gran mayoría son buenos trabajadores, ¿no? En muchos casos son buenos, ¿por qué no consiguen un empleo mejor pagado? ¿Por qué tienen que conformarse con empleos, no sé cómo decirlo, mediocres, mal pagados, no adecuados? Como diría el INEC, en palabras del INEC, no adecuados. Y claro, ahí hay un montón de razones que nos llevan a eso. Uno, la economía no se ha reactivado como quisiéramos. Estamos saliendo de una crisis monstruosa. Estamos saliendo de la peor recesión de la cual hay datos en el Ecuador. Quizás en el pasado hubo hace 100 años alguna recesión peor que esta, pero no hay ninguna con datos peor a la que pasamos en el año 2020. Estamos con un mundo en el cual las cosas están complejas, los rusos invaden Ucrania y más cosas, pero el hecho es que la economía no despierta. Si la economía estuviera realmente moviéndose, tendríamos más empleo adecuado y menos empleo no adecuado. Pero incluso si es que uno ve los datos de cuando la economía estaba creciendo en tasas altas, ¿no? Años como el 2008, el 2011, que teníamos buenas tasas de crecimiento, el empleo no adecuado fue al menos el 50%. Nunca logramos bajarle al empleo no adecuado del 50%. Claro, es un salto dañino el pasar del 50 al 62 actual. Pero en todo caso, nunca logramos ni con buen dinamismo de la economía reducir esto a menos del 50%. ¿Por qué teníamos una economía dinámica en ese momento? Bueno, precio del petróleo altísimo, un gobierno gastando y endeudándose, pero el hecho es que la economía se estaba moviendo, la economía estaba creciendo y así todo no lográbamos bajar del 50% el empleo no adecuado. Entonces, ahí la pregunta que viene es, ¿qué en la estructura de la economía ecuatoriana hace que incluso en los mejores momentos la mitad de la fuerza de trabajo en el Ecuador no consiga un empleo adecuado? Es decir, esto ya no es un tema coyuntural, no es un tema de que si la economía crece, si la economía no crece, si las tasas de interés son altas, si las tasas de interés no son altas, no. Incluso cuando las cosas están bien, cuando las cosas están moviéndose, cuando la economía está creciendo, la mitad de la fuerza laboral tiene un empleo mal pagado. Y eso es una tragedia. Entonces, ¿cuál es el problema estructural? Y ahí uno se pone a ver, ¿por qué una empresa va a contratar a un empleado? Y aquí seamos clarísimos. ¿Por qué una empresa, en buenas o en malas épocas, por qué una empresa contrata a un empleado? Y las empresas contratan empleados porque a las empresas les conviene contratar empleados. Si no les conviniera contratar empleados, no lo contratan, así de sencillo. ¿Por qué a una empresa le va a convenir contratar a un empleado? ¿Por qué a una empresa le va a convenir gastar en ese empleado? Pagarle a ese empleado, porque lo que va a producir el empleado cubre o supera lo que a la empresa le cuesta, así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que podría desincentivarle a la empresa a contratar a un empleado? Porque, insisto, no importa si estamos con la economía bien o mal, si la economía está creciendo o no, la economía ecuatoriana nunca logra tener menos de la mitad de su fuerza laboral trabajando en empleos mal pagados. Eso en las buenas épocas es del 50%. Por lo tanto, hay algo que va más allá de la coyuntura que nos está afectando. ¿Por qué es lo que le podría impedir a una empresa contratar a un empleado? Bueno, primero, el nivel de salarios. Tenemos el segundo salario básico más alto de América del Sur. A mi entender, solamente los uruguayos, y Uruguay es un país completamente distinto al Ecuador, solamente en Uruguay hay un salario más alto. Eso debe desincentivar a los empleadores a contratar gente. Si es que el salario no fuera tan alto, habría más empleo formal, más empleo adecuado. Primera cosa. Segundo,
toda empresa que contrata, todo empleador que contrata a una persona está haciendo una apuesta. Yo le contrato a usted porque apuesto que me va a ir bien. Estoy apostando contra mí, contra mi futuro. Yo apuesto que me va a ir bien al contratarle a usted. Y hay la posibilidad de que la economía del país no responda, mi empresa esté mal manejada, usted resulta que es un mal trabajador, pero hay muchas probabilidades de que esta apuesta no funcione. Y si la apuesta no funciona, entonces tengo que pagar ¿cómo se llama? Un despido muy alto, se me fue la palabra, tengo que hacer un pago bien alto para despedir a la persona, y obviamente eso al empresario lo que le pasa es que si dice, a ver, tengo que pagar un despido altísimo si es que me va mal, entonces mejor ni contrato, porque si es que me va mal va a salir carísimo, entonces no se crea empleo. Los costos de terminar un contrato laboral en el Ecuador son muy altos y eso impide que se cree empleo. Y finalmente hay una serie de costos adicionales. Por ejemplo, la jubilación patronal. Es terrible, pero muchas empresas despiden gente a los 19 años. Alguien llega a 19 años y le dicen, ¿sabe qué? Es muy caro la jubilación patronal, así que le vamos a despedir. Eso es una tragedia para la persona y para la economía. Porque es una persona que si está 19 años en una empresa es porque es bueno, es deficiente, y le despiden a los 19 años por el tema de la jubilación patronal. Entonces, ahí uno empieza a encontrar las razones por las cuales las empresas no generan más empleo. Ahí tenemos un tema de costos, un tema de expectativas y un tema de problemas. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera flexibilizar. Tenemos que hacer que sea más flexible para que las empresas tengan menos miedo de contratar. ¿Se da cuenta la locura que es esto? Las empresas en el Ecuador, teniendo un mar de gente que pueden contratar, les da miedo contratarles. Le voy a dar un ejemplo que a mí me parece doloroso. En los parqueaderos, en todas las ciudades del Ecuador, en los parqueaderos, verá, estoy hablando de parqueaderos. En todos los parqueaderos en las ciudades del Ecuador, y esto poco estuve en Cuenca y es exactamente igual, y en Guayaquil es igual, y en Quito es igual, hay unas máquinas electrónicas elaboradísimas para subir y bajar un palito para que entren y salgan los autos. Y uno dice, en este país con tantos desempleados, ¿cómo es posible que los dueños de los parqueaderos no contraten un ser humano para hacer eso y compren unas máquinas caras para subir y bajar un palito? ¿Qué locura estamos haciendo los ecuatorianos para que los dueños de parqueaderos, y no estamos hablando de grandes capitalistas, estamos hablando de gente que tiene un terreno vacío en el centro de la ciudad y que le da el uso al arrendarle para que se use de parqueadero, se ponen máquinas para subir y bajar palitos y se ponen unos temas carísimos y complicadísimos electrónicos para cobrar? ¿Por qué no se está generando empleo? Es que ahí no necesito siquiera una persona con una formación o una educación elaborada y complicada. Necesito una persona que sea capaz de subir y bajar un palito, pero pongo una máquina. ¿Qué hicimos los ecuatorianos para incentivarles a los dueños de parqueaderos a contratar máquinas y no seres humanos? Y ahí mi teoría es que es muy caro contratar a una persona para eso. Y es una tragedia porque teniendo varios millones de personas que no tienen empleos adecuados, teniendo varios millones de personas sí, con empleos que no son adecuados, y no contratamos un ser humano para hacer algo tan sencillo como subir y bajar un palito. Estamos hablando de que hay 5 millones de personas, Miguel, 5 millones de personas en empleos no adecuados. Preferimos tener máquinas que seres humanos. Eso es una tragedia. Deberíamos preguntarnos cuál es el problema, por qué estamos poniendo máquinas y no seres humanos, y eso independiente de la coyuntura económica y de si la economía está creciendo o no. Economista Albornoz, es decir, si es que aquí no hay un cambio en las normas legales para la contratación laboral como está este momento, va a ser muy difícil que a esa persona que pudiera estar en el parqueadero simplemente no va a contratar el dueño, el empleador de ese parqueadero, no lo va a contratar. Si no cambia, ¿por qué no vamos a la causa? Si la causa es, de alguna manera, cambiar esas reglas sin quitar en absoluto los derechos adquiridos de los que ya tienen
sino para la nueva contratación. Pero lastimosamente estamos en un círculo vicioso en donde no se tocan los derechos laborales, y eso está muy bien, pero para la nueva contratación, para contratar a ese señor en el parqueadero que pueda ganarse sus dólares, simplemente el dueño del parqueadero dice: yo no contrato porque con esta rigidez de la norma no lo voy a contratar. Bueno, la tragedia es que ya se perdió ese puesto de trabajo. Ya ese puesto de trabajo, usted puede desaparecer el código laboral y ese puesto de trabajo ya no va a crearse, porque ya se hizo el gasto en la máquina. Y alguna vez hasta revisé un poco, son máquinas caras, complejas, sistemas de cobro caros y complejos. Y por cierto, no estamos hablando así de grandes capitalistas con inmensas fábricas o empresas. Estamos hablando de un señor que tiene un terreno de 500 metros cuadrados en algún lado donde hay bastante tráfico y faltan parqueaderos y le convierte en parqueo, ¿ya? Y esa persona decide no crear 3, 4, 5 puestos de trabajo porque es muy arriesgado y prefiere mandarse unos gastos enormes en equipos de cobro para la entrada y la salida de los parqueaderos. Eso es absurdo. Entonces, hay que preguntarnos, con este ejemplo tan casual, si usted quiere, hay que preguntarnos qué estamos haciendo mal los ecuatorianos para incentivar a esta gente a crear empleo no sé, en Corea del Sur, en Austria, en donde hacen máquinas para subir y bajar palitos, ¿ya? Y hay que preguntarnos por qué hay una enorme cantidad de empresas chiquitas que no crecen y no crean empleo. ¿Por qué esas empresas les da susto crear empleo? También hay que preguntarnos eso, porque en el fondo el parqueadero es una microempresa, es una empresa de una persona con un espacio para parquear autos, ¿ya? Entonces, si no hacemos un cambio de fondo en la estructura del mercado, vamos a seguir en la misma onda. Y lo trágico es que vamos, incluso en los buenos momentos de la economía, no vamos a lograr bajar el nivel de empleo no adecuado de ese 50% que le decía yo, que ha sido el mejor escenario que hemos tenido en los mejores años de crecimiento. Ese es el gran problema. Volvamos con el doctor Rodrigo Carpio. ¿Cómo lograr aterrizar... Cordero. Doctor Rodrigo Cordero. ¿Cómo logramos aterrizar para empezar a debatir estos temas y afrontarlos y reformarlos? Porque sin estas reformas va a ser muy difícil plasmar en la realidad este nuevo tipo de contratación. Doctor Rodrigo Cordero, usted empezó hablando de una tregua política, sin embargo, vemos que en la práctica va a ser muy difícil eso. Hay agendas diversas, respetables todas, por cierto, pero no hay manera de ponerse de acuerdo. ¿Cómo se va a contratar? Estamos entrampados. ¿Cómo se contrata? Se hacen nuevas contrataciones laborales con el mismo peso específico de las reglas rígidas actuales. Doctor Cordero. Gracias, Miguel. Y coincido con Vicente Albornoz en que es indispensable dialogar y contrastar posiciones distintas y buscar acuerdos. Yo coincido con Nelson en el sentido de que lo laboral no es lo único. No creo que el problema de la falta de inversión y la falta de decisión a invertir de los empresarios pase solamente por el escrutinio del tema laboral. Sí, el tema laboral es un tema que le causa dificultades, al menos en muchos esquemas de contratación, y a la hora de tomar una decisión es un factor significativo. Pero voy a ser muy claro, yo no creo que va una reforma laboral por una regresión de derechos. En eso coincido con Nelson. No creo que nosotros tenemos que plantear una reforma laboral en la que el salario básico unificado sea el 50% y ya solucionamos el problema. No va por ahí. Inclusive tomo el ejemplo de Vicente Albornoz. Asumamos por un momento que contratamos gente sin salario, sin ningún tipo de derecho. Es decir, que decimos no hay código laboral para los siguientes contratados. ¿Va a haber reinversión? La respuesta es no. Veo que Nelson se sonríe porque coincidimos en eso. El tema no va solamente por una reforma laboral. Sí es cierto que el Código del Trabajo
que es un código que data de hace más de 90 años, o bueno, un poco menos, 80 y pico de años, tiene instituciones arcaicas que deben ser revisadas. Coincido en que el problema de la jubilación patronal es un óbice para muchísimos ecuatorianos y muchísimas empresas pierden un capital intelectual, una experiencia acumulada durante años por el miedo a tener que incurrir en un extra costo a partir del año 20. Y se ha convertido en un motivador de despidos. Es penosísimo. Esa institución arcaica de la jubilación patronal tiene que ser revisada, no cabe duda. Pero vuelvo al punto, el problema no es solamente el esquema laboral. El empresario se desmotiva por tener un régimen tributario de una inseguridad absoluta. En los últimos 20 años hemos tenido sobre las 30 reformas tributarias, vía ley, vía reglamento, vía decreto, vía resoluciones del SRI y del SENAE. ¿Cómo puede un empresario tener tranquilidad si hoy hace una estimación, una proyección financiera de un negocio y al día de mañana le cambian los impuestos? Pero Miguel y amigos, Nelson y Vicente, el problema no se da solamente en el esquema tributario nacional. Este rato tenemos 220 municipios legislando como quieren, creando tasas, una cantidad de absurdas contribuciones que son ilegales, entre paréntesis, porque ni siquiera respetan los principios de tributación a nivel local previstos en el COTAD y en el Código Tributario, y crean una camisa de fuerza adicional al empresariado. ¿Qué ocurre con las entidades de control? Un empresario tiene que pagar absurdas sumas, por ejemplo, la superintendencia de compañías, que a la larga lo único que sirve es un buzón para aprobar los actos societarios y pedirle que se presenten los balances, que no es una entidad que está contribuyendo significativamente al desarrollo del empresariado local. Lo propio ocurre con la superintendencia de bancos, la superintendencia de economía popular y solidaria, la superintendencia de superintendencias. ¿A dónde vamos entonces, Miguel y amigos? Hace más de 2000 años un pretor de Roma decía: plurima leges república corruptísima. La pluralidad de leyes, la abundancia de leyes hace corrupta a la república. El problema del Ecuador nuevamente es normativo. Creamos una constitución en Montecristi que es una camisa de fuerza al desarrollo nacional. Es una constitución enorme que ha creado un aparato jurídico, un ordenamiento jurídico tan grande que este rato eso desmotiva absolutamente al formal. Entonces volvemos al punto que señalaba Vicente Albornoz. ¿Por qué como máximo llegamos a un 50% de formalidad en el empleo? Porque hay otro 50%, la otra mitad dice: oiga, ¿para qué voy a cumplir la ley? Si puedo producir sin pagar impuestos, sin ser controlado y seguir adelante. Entonces tenemos dos tipos de Estado. El Estado de los empresarios que somos controlados, pagamos impuestos, apostamos a una seguridad social que no sirve. Fíjese usted que el 20%, Nelson, del salario de cada ecuatoriano se va en seguridad social y el IES no sirve. Porque en la realidad lo que ocurre es que la calidad de servicios que recibe el asegurado del IES, que obviamente apenas es un tercio de la mano de obra o de la población económicamente activa, fíjense ustedes que esa aportación al IES se convierte también en una camisa de fuerza. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Por qué no reducimos el número de normas? El problema del país, cuando yo hablo de tregua política, debería ser una fumigación normativa, una poda normativa. Mientras tengamos tantas normas, estamos motivando a la informalidad. Entonces, 2/3 de la población está feliz sin cumplir la norma, y por eso es que cuando existen reformas tributarias, los únicos que pagamos somos los formales, los empresarios que estamos matriculados en absolutamente todas las bases de datos y registros nacionales. Por ahí va el tema. ¿Cómo reducir el altísimo control que tiene ese Estado? No es solamente el tema laboral el que merece ser visitado. El tema tributario, seguridad social, esa vorágine normativa que existe en el Estado, y obviamente también el tema de la seguridad física de la delincuencia, porque ningún empresario se va a producir si sabe que el día de mañana le van a robar.
Claro, hay muchos problemas, doctor Cordero, alrededor del tema de la generación de empleo. Sin embargo, el gobierno se ha empeñado, ha organizado mesas de diálogo. Ojalá algún momento esas mesas den resultados, porque no se trata de convocar a diálogos a los diferentes sectores y simplemente se pasan solo dialogando, que es importante mecanismo para la solución de los problemas, pero no se puede pasar dialogando sin resultados. En ese sentido, en el tema laboral específicamente, doctor Cordero, ¿cómo lograr acuerdos que permitan generar confianza y abrir el abanico de la contratación de fuentes de empleo pleno, con todo el respaldo legal, con la afiliación al Seguro Social? Creo imposible que en el actual momento político de Ecuador eso pueda darse. Es imposible que esta asamblea pueda gestar un cambio. No creo que los actores del tema laboral, las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajo y los empresarios nos vayamos a poner de acuerdo en algo que pueda prosperar. Insisto, no es el único problema, y siendo uno de los problemas importantes, no creo que en la actual coyuntura política pueda posibilitarse o viabilizarse una salida, Miguel. Y si esto tiene que finalmente una reforma laboral que llegar a la Asamblea, si no hay esa perspectiva positiva, simplemente esa reforma laboral va a seguirse solo discutiendo, doctor Cordero. Y no... Va a seguir. O sea, lo que va a ocurrir es en la práctica. Mire, la economía es un sistema virtuoso en el cual las diferentes fuerzas fluyen. No va a pararse la economía, va a seguir trabajando en informalidad. 2/3 de la economía no van a respetar el Código del Trabajo, no van a afiliar a los trabajadores y van a seguir por fuera de la ley. Claro, y consecuentemente esto se afecta al Seguro Social, que necesita más activos. Es decir, este es un problema múltiple que lastimosamente vamos a seguir en este círculo vicioso, doctor Cordero. Así es. Bien, volvamos con el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo. ¿Cómo articular desde los diferentes sectores propuestas que permitan no solo seguir discutiendo lo que decía, que es importante, el debate, la diferencia respetuosa es importante, pero hay que llegar a algún tipo de acuerdo que permita lograr crear un ambiente y una generación de normas que facilite la contratación, no en las condiciones actuales. Ya se mencionó un hecho adicional, la jubilación patronal. Casi el 99%, por no decir casi todos, cuando llega el trabajador con todo el conocimiento, el know-how, la capacitación que tiene, llega a esos años y simplemente la empresa dice, no puede seguir, no quiero tener esa carga para mí y para mis herederos con la jubilación patronal, en lugar de pensar en una capitalización, un aporte que permita dar certeza al trabajador, don Nelson Erazo. Por favor, el audio. Mi estimado Miguel, me parece primero que es necesario quitarnos algunas, y discúlpeme la palabra, algunas taras que tenemos cada uno de nosotros. Y digo esto porque seguimos pensando en las cosas como en el pasado. Yo les invito primero a leer la propuesta elaborada por el Frente Unitario de Trabajadores de la propuesta del nuevo Código del Trabajo. Aquí se han topado algunos elementos que lo planteó hace algún tiempo el mismo correísmo, un gobierno del que tanto se quejan o que tanto han señalado, pero sin embargo son los mismos aspectos. Pensar que el tema del problema del desempleo es porque la gente tiene un salario que le permite vivir, ni siquiera cubrir el 60% del costo de la canasta familiar, y creer que bajando el salario ya se va a generar nuevas plazas de trabajo, evidentemente que seguir en los temas del pasado. Yo decía en alguna de las entrevistas, mi estimado Miguel, podemos eliminar todos los derechos laborales. Digamos que se resuelve una nueva ley laboral en donde los trabajadores no tienen estabilidad laboral,
se les reduce el salario, no tienen ningún derecho. ¿Usted cree que el señor de la panadería o del pequeño taller rápidamente va a contratar trabajadores? No lo va a hacer porque no hay capacidad de consumo, porque la gente no tiene capacidad de compra. Y uno de los elementos para que pueda reactivarse el aparato productivo tiene que ver con la capacidad de consumo de los hogares ecuatorianos. Claro, pero permítame solo por lo que dice la capacidad de consumo. Si usted entra al SRI y revisa cómo ha crecido el IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, ha crecido sustancialmente. O sea, las recaudaciones del SRI ha sido porque algo debe haber ocurrido para el consumo. Cierto es que no llena las expectativas, pero sí ha crecido el consumo. Pero mi estimado Miguel, no de la familia de los trabajadores. Cuando usted tiene que el promedio de ingresos familiares es de $271, evidentemente que algo está ocurriendo, algo está mal, ¿no es cierto? Cuando usted tiene familias que siguen viviendo con $1.50 de manera diaria, cuando la realidad de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano es distinta, no podemos ver desde el punto de vista solamente macroeconómico, sino de lo que está pasando con esos hogares ecuatorianos. Y por eso yo les invito a ver un sinnúmero de cosas. Pensar que la gente no quiere estabilidad laboral es negarle el futuro pues a esa gente, mi estimado Miguel. ¿Cómo yo puedo proyectar mi vida? Discúlpeme, me voy a poner en los zapatos de un joven de 20 años. ¿Cómo puedo yo proyectar mi vida para formar un hogar, para comprarme un carro, para poderme comprar una casa, cuando no tengo estabilidad laboral en mi puesto de trabajo? Cuando mi salario no puede cubrir ni siquiera el costo de la canasta familiar? Evidentemente que estamos yendo en contra de las reglas naturales de la vida. Pero cuando nos proponemos cosas, mi estimado Miguel, en las cuales nosotros debemos dar soluciones a esos problemas, y le hemos planteado al gobierno, discutamos 5 grandes ejes para generación de empleo. Veamos el tema de la construcción. ¿Cómo podemos discutir un tema que en base a la construcción se reactive también el aparato productivo? ¿Cómo reactivamos el tema del turismo? ¿Cómo reactivamos el tema del agro? ¿Cómo podemos ir al tema del comercio para reactivar el comercio? Les hemos dado 5 grandes ejes. Y el tema educativo, que también tiene que ver con el tema de la inversión. Y les hemos dicho, sentémonos a discutir estas temáticas para ver las alternativas, evidentemente, para que se pueda reactivar la economía en nuestro país y poder generar nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, nada de eso ha querido realizarse, mi estimado Miguel, por parte del gobierno. ¿Cómo decirles a los trabajadores, solamente los que antes tenían derechos van a tener y los otros ya no? Es como decirles, discúlpenme que sea grosero en este ejemplo, pero es como decirles a las mujeres, las actuales mujercitas, ¿no es cierto?, están protegidas por la ley y será sancionado al que tenga un acoso en contra de las mujeres, pero las nuevas mujeres sí podrán ser acosadas porque no van a tener esos derechos. Evidentemente que es contra naturaleza establecer personas de una clase y personas de otra clase. Y para mi estimado Vicente, solamente una cuestión, Vicente, lo que ustedes acaban de decir sobre el tema de la jubilación patronal. Yo les decía, les voy a entregar la propuesta del Código del Trabajo. Ya en la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores estamos estableciendo como un elemento que permita generar un fondo para que se pueda acceder a la jubilación patronal. Es decir, si un trabajador labora 3 años en una empresa, esa empresa generará una parte de ese fondo para que el trabajador pueda tener la jubilación patronal después de 30 años, así le hayan cambiado de empresas. Estamos hablando de un sinnúmero de cosas innovadoras que también pueden ser discutidas con el sector empresarial, pues. Si el susto es el hecho de que puedan pagarles la jubilación después de que ese trabajador ha laborado más de 25 años, ¿no es cierto?, ha generado riqueza para el dueño de esa empresa como tal. Sin embargo, creo que también debe ser reconocida esa fuerza de trabajo que el compañero ha entregado en toda su etapa dentro de una misma empresa como tal. Pero hay otros elementos también que están dentro del tema laboral, mi estimado Miguel. Aquí se dice, o de pronto no se toma en cuenta, que el mismo Código del Trabajo establece 43 formas de contratar en el país. No es cierto de que no hay nuevas modalidades o nuevas formas de contratación.
El tema es que lo que se quiere es precarizar aún mucho más el tema de las condiciones de trabajo. Y eso es lo que evidentemente no nos permite acercar. Porque la visión del comité empresarial, no de todos, evidentemente, es ese hecho, apuntar a acabar el tema de los derechos, no a discutir de manera seria cómo generar un empleo estable, un empleo seguro que le permita a la empresa también surgir, pero que garantice también el derecho del buen vivir del trabajador. Entonces, cuando nos podamos poner de acuerdo en esos aspectos, que insisto, debería ser dentro del Consejo Nacional del Trabajo, Vicente, porque es ahí en donde debemos estar representados trabajadores, empleadores y gobierno, discutiendo políticas de empleo, políticas que generen la posibilidad de eliminar ese 65% de subempleo o de empleo inadecuado. Porque es real, pues, o sea, cuando nos dicen solamente hay el 5% de desempleo, el problema es el tema del subempleo, el problema del trabajo no remunerado, el problema del trabajo no adecuado, que le cambiaron de nombre. Eso lo hicieron simplemente para maquillar el hecho de que la realidad en cualquier parte del mundo es que la gran mayoría de seres humanos no tiene acceso a un empleo como tal. Eso lo hizo aquí en nuestro país el correísmo para disfrazar las cifras, cuando dijo que el problema no era que la gente estaba desempleada, sino que era el tema del trabajo inadecuado, el trabajo no remunerado, el trabajo parcial. Don Nelson Erazo, si bien hay modalidades de trabajo, ¿ustedes no creen en un nuevo tipo de contrataciones laborales de aquí en adelante con esta dinámica tan cambiante que hay, no en el Ecuador, que hay en el mundo y así otros países han salido? ¿No creen en los nuevos modelos de contratación? ¿Cuál es la nueva dinámica, mi estimado Miguel? ¿Cuáles son las nuevas formas? Nos han pedido que los trabajadores puedan laborar 4 horas y 4 horas se dediquen a estudiar para los jóvenes. Eso ya hablan en el trabajo a tiempo parcial. ¿Cuál es la disyuntiva? O sea, eso le hemos señalado, eso ya habla el actual Código del Trabajo y está recogido también dentro de la propuesta de los trabajadores que se le entregó a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál otro mecanismo necesitan? Que nos digan para ver si es que nosotros está tomado o no en cuenta en ese tipo de cosas. Economista Vicente Albornoz. Hay que hablar de memoria, Miguel. Les invito, yo les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes esta propuesta del nuevo Código del Trabajo, ¿no es cierto?, que fue presentada a la Asamblea frente a la incapacidad de que los asambleístas elaboren leyes que signifiquen poner en debate, en discusión, lo que hoy necesitamos los trabajadores, los pueblos, el comité empresarial y todos los sectores. Háganos llegar, por cierto, para discutir y hacer debate sobre esto, pero solo una precisión. En ese proyecto hay nuevos modelos de contratación adecuados a la realidad de hoy, 26 de mayo del 2022. Pero claro, si está el tema del teletrabajo, está el trabajo para las plataformas, está incorporado aquí el tema del reconocimiento de los derechos plenos a las mujeres, porque no estamos de acuerdo en que un trabajador, por ser hombre, tenga un salario distinto al de las mujeres, haciendo las mismas funciones. Pero con la misma rigidez de una liquidación, con la misma rigidez de si es despedido o si hay desahucio, con un salario por año más del 0.25 que se establece hoy. Mire, Miguel, nosotros estamos proponiendo un sinnúmero de cosas, pero evidentemente que hay otras que se deben mantener. Pues. Le insisto una vez más, cuando un trabajador no es responsable, cuando un trabajador no rinde, cuando un trabajador no ha cumplido con sus labores, se ejecuta el tema del visto bueno, Miguel. El tema del despido intempestivo se da en otras condiciones, cuando hay un abuso de la patronal, cuando la patronal simplemente se le ocurre porque me quedó viendo mal, se fue. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado, mi estimado Miguel, en el sector público, que muchos de los jefes autoritarios, prepotentes en el tiempo del correísmo, porque les quedabas viendo, simplemente te hacían el tema de el llamado de atención, el sumario administrativo y por último te botaban de tu puesto de trabajo? Recuerden ustedes que hasta crearon la famosa figura de el despido, la compra de renuncias voluntarias obligatorias.
en donde le sacaban como delincuentes a los trabajadores. Ese era el abuso que se estaba dando. Claro, Ante esto, lo que público. nosotros dijimos que había que haber una protección para el trabajador, que es el tema de la indemnización en caso de despido intempestivo, porque también sí existe este tipo de cosas. Entonces, normar el tema laboral no hay que verlo solamente desde un lado, mi estimado Miguel, Claro, Vicente, desde... y Rodrigo, hay que verlo de manera integral. Sí. Y por eso nosotros hemos planteado también el tema de los derechos de los trabajadores LGTBIs, de los trabajadores que también tienen un sinnúmero de cosas que no han sido reconocidos los derechos. Vamos a Es analizar, háganos llegar esa propuesta. De mucha avanzada, mi estimado Vicente. Ya, solamente una cuestión, Miguel. Esto del teletrabajo, este tema del teletrabajo que está dentro de la propuesta del Código de Trabajo actual del Frente Unitario de Trabajadores, lo presentamos en el 2012, Miguel. Y fue en ese entonces el señor Fernando Cordero que mandó al archivo esa propuesta que teníamos desde el Frente Unitario de Trabajadores. Fue el correísmo el que negó que podíamos haber tenido regulado de mejor manera el tema del teletrabajo y no hubiésemos estado con todas estas angustias que pasamos en medio de lo de la pandemia. Claro, es decir, los trabajadores sí hemos venido viendo que así como van cambiando, ¿no es cierto?, el mundo laboral por su dinámica, evidentemente se debe sujetar también a condiciones de nuevas modalidades de contratación, pero siempre garantizando también y protegiendo el derecho de los trabajadores. No debemos ir a un código esclavista, a un código, ¿no es cierto?, que elimine todos los derechos de los trabajadores sobre la base de decir hay que generar nuevas plazas de trabajo. Sí. Yo pienso que hay que sentarnos desde otro punto de vista a discutir el tema laboral, a discutir el tema de generación de empleo, y para eso requerimos tener políticas de Estado para este tipo de cosas. Claro, que vayan más allá de un gobierno de 4 años. Mi estimado Miguel, ningún gobierno nos han presentado una política de generación de empleo que permita efectivamente salir de este bache en el cual más del 60% de ecuatorianos está en condiciones de no acceder a un empleo pleno como consecuencia de que no ha habido este tipo de seriedad en las cosas. Economista Vicente Albornoz, usted como un pedagogo, como un académico, como un analista económico serio, ¿usted ve siendo realista lo que decía el doctor Rodrigo Cordero, con todos los apuntes que ha hecho Nelson Erazo? Muy difícil, decía Rodrigo Cordero, imposible que haya una reforma laboral en estas condiciones. Debo confesarle que en ese punto estoy de acuerdo con Rodrigo Andrés, porque no le veo al gobierno manejando una hábil estrategia de diálogo y de buscar consenso. Me da la impresión de que el gobierno casi que mandó una persona a dialogar para bronquearse, de una vez para pelearse bien peleado. No le veo al gobierno ahí encontrando puntos de diálogo y de consenso, pero déjenme reforzar un poquito mi punto de hace un momento. Les quiero contar una historia, y es que después, en el año 2014, en diciembre de 2014, por ahí más o menos le ocurrió al Ecuador una tragedia, y es que el precio del petróleo cayó cuando estábamos acostumbrados a tener un precio del petróleo altísimo, y desde ahí realmente estamos en crisis económica porque el precio del petróleo se volvió tan clave para nuestra economía que perdimos casi cualquier motor de crecimiento distinto al petróleo. Eso fue a fines del 2014. Y coincide que justo a fines del 2014, después de 8 años de buen crecimiento económico, con unos niveles de consumo altísimos, en realidad con unos niveles que rayaban en el consumismo. En esos años se cambió la matriz productiva del Ecuador, pero en base a construir más centros comerciales, no en base a construir más fábricas. Pero el hecho es que en el 2014 se cerró una época de gran crecimiento económico impulsado por un precio del petróleo que estuvo 4 años seguidos en más de $100 y que llegó a su récord de $120 y tantos en el 2008. En diciembre de 2014, el empleo adecuado en el Ecuador llegó al punto más alto del cual tenemos datos. Llegó al 49%. Ok, si tenemos una economía que 8 años crece, que con un precio del petróleo impresionante, con una cantidad de gasto público impresionante, logra aumentar el empleo adecuado al 49.3%. Estoy viendo los datos de este rato. 49.3% es el récord. Eso significa que el 50.7% de la fuerza laboral nunca
llegó a tener un empleo adecuado. Nunca llegó a tener un empleo adecuado. Entonces, no es un tema de reactivar la economía. No es un tema de reactivar la economía. Si reactivamos la economía, llegaremos al 50. Pero eso no es suficiente. No es suficiente llegar al 50. Si tenemos 8 años de crecimiento constante, además con un Ministerio del Trabajo que en esa época perseguía y todo a los empleadores y les exigía que cumplan normas, etcétera, se llegó al 49.3% de empleo adecuado. Y el resto era o desempleo o el empleo no adecuado, que coincido con Nelson. Es una manera diplomática de decir, a ver, el señor que vende juguitos en la esquina tiene un ingreso miserable, tiene unas condiciones de trabajo miserables, pero tiene una ocupación, ya. Entonces el INEC dice, tiene una ocupación, no puedo negar que el tipo algo hace aunque tenga un ingreso miserable y una seguridad laboral inexistente, ya, pero tiene alguna ocupación, es verdad, o sea, no es, tampoco es que nos están mintiendo, o sea, el tipo algo hace. Pero el problema es que algo hace que le da con las justas para no morirse de hambre en las siguientes 24 horas, con suerte, ¿ya? Pero eso no cambia el punto que no es un tema de reactivar la economía. A ver, no solo es un tema de reactivar la economía. Se puede reactivar la economía, sí, pero llegaremos al 49%. Eso siendo muy optimistas. Porque eso es cuando el Ecuador tenía bastante menos habitantes que hoy, y había una estructura distinta, y había menos maquinitas subiendo y bajando palitos, porque cada maquinita que sube y baja palitos mata unos 3 puestos de trabajo, como muchas otras máquinas en el país que se importan para ahorrarse contratar gente. Entonces creo que la constatación de que no es solo el reactivar la economía. Reactivar la economía es clave, reactivar la economía es importantísimo. Debería ser es la política más importante este rato para el gobierno, el reactivar la economía, pero no va a ser suficiente. Tenemos que ir a una reforma que vuelva al mercado laboral más flexible, porque el rato en que las empresas pierdan el miedo a contratar empleados, habremos dado un salto enorme, enorme. El rato en que las empresas en el Ecuador no tengan miedo de contratar un empleado, porque coincido con Nelson, existe el despido, el visto bueno, sí, pero eso es para un mal empleado. ¿Qué pasa si el negocio es el malo? ¿Qué pasa si la economía es la mala? ¿Qué pasa si es que yo decido abrir un área de negocios nueva y yo soy el malo inclusive? Yo como empresario soy el malo y no logro que esa área de negocios florezca. O simplemente no me metí a un área de negocios que nunca floreció porque el mundo cambió, cualquier cosa de esas. No. Entonces, ¿qué hace el pobre empresario? Tiene terror de contratar gente. Y eso en las empresas grandes no es tan terrible. Las empresas grandes pueden darse el lujo de contratar a una persona, si le va mal, le cambian de puesto, cualquier cosa. Pero las empresas chiquitas, donde contratar a una persona es duplicar la planta de empleados, tienen terror a contratar empleados y no generan empleo, y si generan empleo es empleo informal, muy discreto, muy escondido y totalmente precario, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de las leyes que no le vuelven fácil la vida al empresario para crear empleo. Entonces, el rato en que logremos matar este miedo a crear empleo, estaremos realmente cambiando la estructura laboral del Ecuador. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate. Ojalá vengan días mejores y en el Ecuador se pueda generar un mejor ambiente que permita lograr una reforma laboral consensuada en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Rodrigo Andrés Cordero, al dirigente sindical Nelson Grasso y al economista Vicente Albornoz. Muchas gracias el aporte y seguiremos hablando de esto. Muy amables. Gusto. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Muy buen día. 8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre el primer año de gobierno en el sector petrolero del presidente Guillermo Lasso y cuáles son esas perspectivas. 3 invitados, los exministros René Ortiz, Fernando Santos y también el exministro de Finanzas Mauricio Pozo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo.